the ability to have somebody who is kind of epitomizes what you think your country stands for has always been a major. El tintineo de los cristales se detuvo, las risas se ahogaron. Un insulto silencioso fue lanzado a una niña, pero la princesa Ana supo la verdad. No fue un error, fue una declaración de guerra. ¿Qué pasó realmente en Sandringham esa noche que desataría una tormenta en la monarquía? Una Navidad real se vuelve tóxica. Lo que debería haber sido una alegre y acogedora reunión prenavideña en Sandringham se transformó en una noche que ninguno olvidaría pronto. Una reunión que comenzó con luces parpadeantes, risas suaves y el delicado tintineo de las copas de cristal, pero que terminó con una tensión tan densa que parecía asentarse sobre cada superficie dorada. Los invitados habían llegado esperando la calidez habitual de la tradición real, una conversación educada, música de temporada y el encanto tranquilo de una familia acostumbrada a siglos de ceremonia. Sin embargo, bajo las sonrisas pulidas y las decoraciones festivas, algo mucho más peligroso se estaba gestando en silencio. Empezó de forma bastante inocua. Los niños corrían entre las mesas. Los sirvientes se movían en silencio para reponer las copas de champán, y el aroma a pino se mezclaba con el tenue aroma de los pasteles de carne recién horneados. La risa brotaba de un rincón de la habitación. Sin embargo, para aquellos que sabían cómo mirar, un cambio sutil ya estaba en el aire, un escalofrío que ningún fuego de invierno podría calentar, y entonces Laura López dio un paso al frente. Sus palabras fueron tranquilas, casi conversacionales, pero cada sílaba llevaba el peso de una intención afilada, dirigida a la joven princesa Charlotte. El insulto estaba enmascarado en un tono casual, pronunciado con el más leve rastro de una sonrisa, como si estuviera destinado a pasar desapercibido, pero fue inconfundiblemente cruel. La habitación pareció contener la respiración, e incluso los que estaban al otro extremo del salón pudieron sentir la punzada. Se hizo un silencio, tan repentino y completo, que pareció como si el propio reloj se hubiera detenido. En un instante, la calma festiva que había cubierto Sandringham se disolvió, reemplazada por una tensión que irradiaba a través de los grandes salones como un pulso de advertencia. Los invitados que habían estado mezclándose educadamente se congelaron a mitad de paso. La orquesta suavizó sus notas, insegura de si debía continuar. Los sirvientes hicieron una pausa, con las bandejas de vasos momentáneamente olvidadas en sus manos, y en algún lugar tras bambalinas, los ayudantes del palacio sintieron la onda de alarma, del tipo reservado para incidentes que no podían simplemente suavizarse con una disculpa educada o el paso del champán. Lo que fue notable y aterrador fue lo sutil pero devastador que fue el acto. El insulto de Laura no gritó, no exigió atención, pero atravesó la delicada fachada de la velada. Reveló fracturas en el círculo real que durante mucho tiempo habían sido cuidadosamente ocultadas. En ese momento, la inocencia de Charlotte colisionó con la dura realidad de la política palaciega, y a través de todo ello, una alarma invisible comenzó a extenderse. Una alerta que no se sentía en el sonido, sino en el instinto, percibida por aquellos que habían pasado toda una vida leyendo el lenguaje no hablado del poder, para cuando la habitación exhaló lentamente, el daño ya estaba hecho. Lo que debería haber sido risa y alegría navideña se había convertido en un campo de batalla silencioso, el primer disparo en una confrontación que se extendería mucho más allá de los brillantes muros de Sandringham. Una noche que debería haber estado llena de alegría para Charlotte, fue arruinada por un insulto de Laura López. Pero, ¿quién estaba allí para presenciarlo de primera mano? ¿Y reaccionaría o simplemente observaría? Ahora, profundicemos en cómo un insulto se convirtió en una declaración de guerra. La princesa Ana observa en silencio. La princesa Ana no se movió, no intervino, no parpadeó. Para el observador casual, podría haber parecido que simplemente estaba observando una pequeña disputa familiar, un momento fugaz de tensión en una velada por lo demás festiva. Pero aquellos que la conocían desde hacía décadas entendían que su quietud tenía mucho más peso que cualquier voz alzada. En el silencio que siguió al comentario cortante de Laura Lopes,
Hacia la joven princesa Charlotte, la mirada de Ana no era pasiva. Era deliberada, calculadora y cargada de significado. Esto nunca se trató solo de los sentimientos de una niña. Los ojos de Charlotte se habían ensanchado ante el insulto, pero la preocupación de Ana iba mucho más allá de ese shock inocente. Era plenamente consciente de las líneas invisibles que gobernaban la vida en el palacio. Límites que definían el respeto, una jerarquía que exigía reconocimiento y tradiciones que preservaban la dignidad de la familia y su legado. Cada una de estas reglas había sido cultivada a lo largo de los siglos, impuesta en silencio pero sin concesiones, y Ana había pasado su vida defendiéndolas. La sutil violación que acababa de presenciar era más que un desliz social. Era una prueba deliberada, un desafío inquisitivo a la propia estructura que había jurado proteger. La mente de Ana se movió rápidamente, analizando en silencio cada matiz. El tono de Laura, su inflexión medida, la leve curva de arrogancia en su sonrisa, todo apuntaba a la intención. No fue un descuido de la lengua, ni una indiscreción juvenil. Fue un golpe cuidadosamente colocado para ver hasta dónde podía llegar, cuánto podía salirse con la suya, y cuánta libertad le permitiría silenciosamente su madre, la reina Camila. Y reconoció las apuestas de inmediato. Detrás del exterior sereno de Laura se escondía una estrategia, un audaz intento de socavar la tradición e insertarse en un círculo al que aún no pertenecía oficialmente, y el silencio era una advertencia en sí mismo. Era el tipo de quietud que exigía atención, que comunicaba autoridad sin una palabra. Aquellos que habían pasado toda una vida en los círculos reales entendían el peligro que acechaba detrás de tal compostura. El más leve tic de un dedo, el estrechamiento de los ojos azul pálido, eran señales de que las acciones seguirían, rápidas y precisas, y de que las reglas invisibles del palacio no debían romperse a la ligera. En ese momento, Ana se convirtió en una centinela silenciosa. Observó la habitación, midió a los jugadores y comprendió la dinámica no expresada que estaba en juego. La audacia de Laura era evidente, pero también lo era su vulnerabilidad. Y Ana supo con la claridad de décadas dedicadas a navegar por el poder, la influencia y el legado que este era el momento para el que se había estado preparando. El momento en que la paciencia se pondría a prueba, y la autoridad tendría que ejercerse, no públicamente, no en voz alta, sino de manera decisiva, sin previo aviso y sin concesiones. La princesa Ana observó cómo insultaban a Charlotte, sabiendo que había que advertir a Laura, pero lo que vio a continuación fue mucho más impactante. Laura con un tesoro que nunca debió tocar. ¿Qué podría significar ser vista usando tal símbolo? Ahora, exploremos la prueba prohibida. De las palabras a los símbolos. A medida que el shock inicial del insulto hacia la princesa Charlotte comenzaba a sentarse, un rumor más oscuro y mucho más alarmante comenzó a serpentear por los dorados pasillos de Sandringham. Los invitados susurraban con cautela, mirando por encima de sus hombros mientras se corría la voz de que Laura López no solo había hablado fuera de lugar, había ido más allá. Había manipulado una de las posesiones más sagradas de Diana, la tiara Cambridge Lover's Knot, y lo que es peor, se la había puesto. Al principio, la incredulidad se extendió entre quienes escucharon la afirmación. Seguramente nadie se atrevería a cruzar una línea no hablada, una frontera consagrada no solo por la etiqueta, sino por décadas de protocolo real. La tiara Lover's Knot era más que una pieza de joyería. Era una corona de memoria, duelo y legado, inextricablemente ligada a la difunta princesa de Gales. Tocarla sin consentimiento era violar la propia historia. Llevarla sin autorización era hacer una afirmación audaz, casi audaz, un paso hacia la sombra de Diana, un susurro de propiedad sobre su memoria. Pronto quedó claro que no se trataba de un compromiso público, ni de una tasación autorizada para honrar a la corona o al patrimonio de la difunta princesa. No, la evidencia sugería algo mucho más secreto. Una prueba privada oculta de las miradas indiscretas y de todo protocolo. Una fotografía filtrada discretamente por un informante del palacio lo confirmó. Laura López estaba de pie en una habitación privada, la tiara equilibrada delicadamente sobre su cabeza,
una sonrisa triunfante jugando en sus rasgos. Era un acto de audacia descarada, una transgresión privada que no era en absoluto una curiosidad inocente. Para aquellos que conocían el funcionamiento interno del palacio, las implicaciones eran sísmicas. Esto no era una mera falta de respeto. Era un robo simbólico, un desafío silencioso pero deliberado a siglos de tradición, una afrenta directa a la memoria de una de las figuras más queridas de la historia moderna. En ese único momento, Laura había intentado insertarse en el mundo de Diana, pisar la sombra de la princesa y reclamar un espacio que nunca había ganado legítimamente. La atmósfera dentro del palacio se espesó con tensión. Los ojos se dirigieron hacia Ana, que había observado el insulto anterior en silencio. La silenciosa centinela ahora tenía toda la prueba que necesitaba. La evidencia de que se había cruzado una frontera sagrada. El insulto a Charlotte había sido la chispa. Pero esta apropiación privada de la tiara de Diana era el combustible que amenazaba con encender una tormenta de fuego. Era un desafío que no podía ser ignorado. Una transgresión que exigía acción, no palabras. En los fríos y iluminados salones de Sandringham, una verdad silenciosa, pero poderosa, comenzó a surgir. La historia, el respeto y el legado estaban bajo amenaza, y la persona encargada de protegerlos ya se estaba preparando para actuar. El escenario estaba listo para un ajuste de cuentas que no dejaría a nadie intacto y ningún símbolo sin protección. La princesa Ana descubrió que Laura llevaba la tiara destinada a Diana. Pero, ¿qué historia lleva esta tiara? ¿Y podría Laura encajar realmente en el legado que representa? Ahora, descubramos el símbolo atemporal de herencia, identidad y legado ininterrumpido de Diana. La bomba. Diciembre de 2025. Una fecha que quedará marcada para siempre en la historia real. No por una celebración, no por un jubileo, sino por el día en que la princesa Ana finalmente dijo, basta. El escenario fue deliberado. No el Palacio de Buckingham, no el Castillo de Windsor, sino Gatcombe Park, la residencia privada de Ana, su santuario, el único lugar donde no responde ante nadie. Esta no fue una declaración real oficial. No fue revisada por los equipos de comunicación del palacio. Esta fue Ana hablando por sí misma, sin importar las consecuencias. Y lo que reveló fue nada menos que devastador. Imagínense esto. La princesa Ana de pie ante una modesta reunión de periodistas cuidadosamente seleccionados, su rostro mostrando la tensión de alguien que ha llevado un terrible secreto durante demasiado tiempo. Sus manos, generalmente tan firmes, temblando ligeramente mientras sostenía sus notas preparadas, su voz, típicamente firme e inquebrantable, con un filo que los presentes describieron como furia apenas controlada. He permanecido en silencio, comenzó, porque creía en la institución, creía en la lealtad familiar, creía que algunos asuntos deberían manejarse en privado. Ana reveló que había descubierto comunicaciones, mensajes encriptados, registros telefónicos, reuniones documentadas, que probaban que Meghan Markle y el príncipe Andrés habían estado coordinando sus acciones durante años. Pero lo que he descubierto va más allá de las disputas familiares. Va más allá de las quejas personales. Se trata de la integridad de la propia corona. ¿Pueden imaginar el shock en esa habitación? La princesa Ana no hace drama, no busca atención. Se presenta, cumple con su deber y se va a casa. Que ella convoque una conferencia de prensa, las alarmas deberían estar sonando en su cabeza ahora mismo. Pero aquí es donde se vuelve absolutamente escalofriante. Dos personas que públicamente no tienen nada en común, pero según la princesa Ana, han estado trabajando juntos desde finales de 2019, compartiendo información privilegiada, coordinando estrategias de medios y construyendo una póliza de seguro contra la institución que ambos sentían que los había traicionado. Ahora pregúntese, ¿por qué arriesgaría la princesa Ana su reputación? No meses, años. Una alianza secreta forjada en las sombras, mantenida a través del engaño y diseñada con un propósito. Apalancamiento contra la familia real. Piense en eso por un momento. Meghan, que se casó con la familia en 2018 y se fue en 2020.
supuestamente buscando privacidad y paz. Andrés, que se vio obligado a retirarse de los deberes reales después de su catastrófica entrevista en la BBC sobre Jeffrey Epstein, construida sobre décadas de servicio firme para exponer esto. ¿Qué podría haber visto que fuera tan peligroso como para no tener más opción que ir a la guerra total? La respuesta, como estamos a punto de descubrir, es aún más perturbadora de lo que pueden imaginar. La primera prueba de Charlotte. Cuando llegaron al lugar, el estómago de Ana se revolvió. La disposición del escenario era diferente. Las cosas habían sido reorganizadas. Algunos de los fotógrafos no eran los que ella había aprobado. Los conspiradores habían hecho cambios de última hora. Intentaban recuperar el control. Entonces comenzó. Cuando Charlotte subió al escenario, Ana se dio cuenta inmediatamente de que la iluminación había sido cambiada. Sombras duras caían sobre el rostro de Charlotte, haciéndola parecer mucho más pequeña y frágil. Era un truco sutil diseñado para hacerla parecer abrumada, pero Charlotte no vaciló. Instintivamente ajustó su postura, levantó la barbilla y sonrió brillantemente. Su encanto natural atravesó las sombras. Ana sintió una oleada de orgullo. Esta niña no tenía idea de que estaba siendo atacada y, sin embargo, lo manejó como una verdadera realeza. La presentación de flores fue lo siguiente, y gracias a la cuidadosa planificación de Ana salió maravillosamente. Charlotte manejó los pesados ramos con facilidad, su dulce personalidad brillando mientras hablaba con los otros niños. Algunos fotógrafos parecían decepcionados. No estaban obteniendo las tomas vergonzosas que esperaban. Luego vino el discurso. Cuando Charlotte comenzó a hablar, apareció el problema del micrófono, tal como Ana temía. Su voz salió sonando demasiado débil, casi temblorosa. Pero en segundos, el técnico de sonido de Ana hizo la corrección. El cambio fue suave. La mayoría de la gente ni siquiera se dio cuenta. La voz de Charlotte se escuchó clara y fuerte. Y luego la prueba real, las palabras difíciles, las trampas ocultas en el discurso. Charlotte se tomó su tiempo. Usó las técnicas que Ana le había enseñado. Mantuvo la calma. No tropezó. En lugar de caer en la trampa, se elevó por encima de ella. Esto ya no se trataba solo de Charlotte. Se trataba de proteger el futuro de la familia real y a los niños inocentes, que nunca deberían ser utilizados como peones. Y Ana, la protectora siempre vigilante, estaba lista. La familia real ahora se enfrenta a una elección. Evolucionar para abrazar las necesidades de Charlotte, o arriesgarse a perder no solo a una joven princesa, sino a la autoridad moral que proviene de valorar a las personas por encima del protocolo. El mundo está observando, como siempre lo hace, pero esta vez, los ojos que más importan son los llenos de lágrimas, pertenecientes a aquellos que aman a una niña, lo suficientemente valiente como para pedir algo mejor. Ana podía ver a los conspiradores observando desde la barrera, sus rostros oscureciéndose de frustración. Su plan se estaba desmoronando. En lugar de humillación, Charlotte le estaba mostrando al mundo su fuerza, su gracia y su aplomo. Para cuando terminó el evento, Ana sintió tanto alivio como rabia. Alivio de que Charlotte lo hubiera superado. Rabia de que alguien intentara lastimar a un niño para demostrar algo. Charlotte se había mostrado como una verdadera princesa, elegante, valiente e inquebrantable. Pero Ana sabía que este no era el final. Si no se detenía a estos conspiradores, volverían a intentarlo, quizás la próxima vez con otro joven de la realeza. Ana tenía una última tarea: asegurarse de que aquellos que tramaron este cruel ataque nunca tuvieran la oportunidad de volver a hacerlo. El impactante anuncio del príncipe Guillermo. El día comenzó como una típica mañana real en el Palacio de Kensington. Según fuentes anónimas del palacio, eran precisamente las 7:48 de la mañana. El palacio emitió un comunicado a través de sus canales oficiales. En cuestión de segundos, los ayudantes del palacio supieron que no era una rutina. El comunicado no procedía de una oficina, un portavoz o un comité. Provenía directamente del propio príncipe Guillermo. Ese detalle lo cambió todo. A diferencia de los anuncios típicos del palacio, no había formalidad.
En un movimiento que pilló desprevenidos a los observadores del palacio, el príncipe Guillermo anunció el fin completo y permanente de cualquier relación futura entre la corona y la duquesa de Sussex, lo que significó que llegó a la televisión matutina en Gran Bretaña, a las redacciones de la tarde en Asia y a las mesas de redacción de la noche en Norteamérica, todo a la vez. Esa sincronización aseguró que no hubiera una ventana tranquila, ni un lanzamiento suave. En 3 minutos, la BBC informó de la noticia. Sky News la siguió. ITV interrumpió los programas matutinos. En Estados Unidos, CNN puso un banner de alerta en su pantalla. A las 8, la historia había reemplazado las actualizaciones financieras, los segmentos meteorológicos y las noticias de entretenimiento en las principales cadenas. Ahora, esto es un shocker. La gente de todo el mundo ya intuía que la corona y los Sussex no estaban en buenos términos a través de entrevistas, documentales, archivos judiciales y comentarios de los medios. Esos episodios fueron desordenados, emocionales y a menudo reactivos. Este anuncio no fue ni emocional ni reactivo. Era de tono administrativo pero de origen personal. Esa combinación inquietó a todo el mundo. Aunque los analistas creen que los mercados financieros no se movieron drásticamente después del anuncio, hubo algunas interrupciones. La libra se mantuvo estable, aunque las acciones vinculadas a las empresas de medios británicas vieron breves picos en el volumen de negociación, mientras la gente se apresuraba a ver el anuncio. La reacción del público en todo el mundo no fue la misma, sin embargo. En el Reino Unido, las encuestas instantáneas de YouGov más tarde ese día mostraron una fuerte división por edad. A medida que la noticia se extendía, las embajadas se pusieron en contacto con el palacio para pedir aclaraciones. Según una fuente, los gobernadores generales de la Commonwealth recibieron informes de la oficina de Williams, y a mediodía, las centralitas del palacio habían registrado miles de llamadas, y adivinen qué. Sí. La mayoría quedaron sin respuesta. No por sobrecarga, sino por diseño. El silencio se convirtió en parte del mensaje. La institución había hablado, y la decisión no está sujeta a debate. A primera hora de la tarde, la historia había pasado de lo que pasó a lo que viene después. Los comentaristas comenzaron a preguntar cómo afectaría esto a la futura planificación de la coronación, los patrocinios benéficos y la estrategia de medios. Fuera del Palacio de Kensington, los periodistas ya estaban en posición. Algunos habían estado allí desde el amanecer, avisados de que algo significativo se avecinaba, aunque ninguno esperaba a esta escala. Un miembro del personal del palacio incluso lo describió como una ruptura de proporciones históricas no solo dentro de una familia, sino dentro de la sociedad británica en su conjunto. Guillermo también ordenó al palacio que activara una respuesta. Planes como este tardan mucho en elaborarse. Curiosamente, un antiguo miembro del personal del palacio incluso confirmó que tales escenarios suelen tardar años en prepararse. Sin embargo, lo que hizo que este momento destacara no fue ni siquiera el ruido, sino la certeza. Ese vacío significaba que los comentaristas solo podían analizar la estructura, los precedentes y las consecuencias, no las personalidades. Pero según los historiadores reales, la decisión de Guillermo no es nada nueva ni sorprendente. Por ejemplo, el palacio eliminó el título de Su Alteza Real del nombre de Diana tras su famoso divorcio de Carlos en 1996. Pero otros se apresuraron a contrarrestar que incluso entonces la comunicación se gestionaba a través de canales gubernamentales en lugar de una declaración personal. Nadie podía recordar un momento en que un futuro rey hubiera redactado personalmente tal declaración. Reporteros veteranos como Nicholas Witchell, que ha cubierto la monarquía durante décadas, describieron el momento como algo que nunca había visto en su carrera. Los medios internacionales se movieron rápido. Reuters distribuyó un boletín de última hora en 4 minutos. En Francia, Le Monde actualizó el titular de su página de inicio antes de que la mayoría de los viajeros llegaran al trabajo. Pero la reacción de la prensa no es nada comparada con las redes sociales. Los datos de CrowdTangle mostraron más de 1 millón de interacciones en las plataformas en los primeros 10 minutos. En X, el tema alcanzó el número 1 a nivel mundial en menos de 8 minutos.
Los ciudadanos mayores vieron en gran medida la decisión como algo tardío y necesario para la estabilidad de la institución, pero los más jóvenes no estaban particularmente contentos con la finalidad de la decisión de Guillermo. Aparte de eso, la decisión de Guillermo de no dar un discurso directo también importó. No hubo apelaciones emocionales, ni quejas personales aireadas, ni referencias a entrevistas o acusaciones pasadas. Al evitar eso, no hubo una contrapartida inmediata al anuncio de Guillermo. Los medios de comunicación tenían hechos que informar, pero poco que diseccionar. No quedaba espacio para la reinterpretación, ni espacio para historias de reconciliación, ni lenguaje que sugiriera una posibilidad de revisión. Cerró una puerta que muchos creían que nunca se cerraría por completo. Pero no se trataba solo del mensaje. Fue el momento lo que realmente importó. Siga viendo, porque estamos a punto de revelar todo lo que necesita saber sobre la impactante decisión de Guillermo. El momento del comunicado es muy importante. Eran las 7:48 de la mañana. Los analistas legales discutieron las implicaciones para los títulos, la financiación y la representación, cuidando de no especular más allá de lo que permitía el comunicado. La línea se había trazado, pero su sombra se extendía hacia adelante. A medida que avanzaba el día, la atención de la gente comenzó a desviarse lentamente hacia la razón detrás de la acción de Guillermo. La gente quería entender cómo se preparó tal decisión, a quién se consultó y cuánto tiempo llevaba gestándose. Quédese porque está a punto de descubrir qué desencadenó a Guillermo. Ya sea que simpatice con Meghan o con Andrés o con ninguno, la revelación de la princesa Ana exige un ajuste de cuentas. La familia real no puede continuar como lo ha hecho. Algo debe cambiar. O reformas significativas que creen una responsabilidad y transparencia reales, o una continua erosión del apoyo público que eventualmente haga insostenible la institución. La princesa Ana, la mujer que nunca buscó el centro de atención, que dedicó su vida al servicio silencioso, ha forzado este momento de la verdad, y la monarquía nunca volverá a ser la misma. La pregunta ahora no es si este escándalo será olvidado, es si la institución puede sobrevivir a lo que viene después. ¿Qué piensa usted? Deje sus pensamientos en los comentarios. Y si encontró valioso este análisis, suscríbase para obtener una cobertura más profunda de esta historia en desarrollo, porque le prometo que esto no ha terminado. Esto apenas comienza. La elección imposible de Catherine. La princesa Catherine se encuentra quizás en la posición más difícil de todas. Habiendo experimentado su propia adaptación a la vida real, comprende tanto los privilegios como la prisión que conlleva el puesto. Las fuentes sugieren que se ha debatido entre su deber para con la corona y su principal responsabilidad como madre. Catherine siempre ha sido diferente de otros miembros de la realeza en la forma en que aborda la crianza de los hijos. La destacada comentarista real, Emily Nash, ha luchado para que sus hijos tengan experiencias normales, amistades normales, infancias normales dentro del contexto muy anormal de la vida real. Pero hay un límite a lo que puede hacer dentro de las limitaciones de la institución. Según se informa, la princesa de Gales ha sido la fuerza impulsora detrás de cualquier acomodo que la familia esté trabajando para Charlotte. Habiendo sobrevivido a su propio periodo de intenso escrutinio público y habiendo sido abierta sobre su defensa de la salud mental, se dice que Catherine es ferozmente protectora del bienestar psicológico de su hija. Catherine dijo a altos funcionarios del palacio que elegiría a su hija por encima de la institución si se viera obligada a tomar esa decisión, afirmó un informante familiarizado con las discusiones. Esa declaración envió ondas de choque a través del establishment. Es esencialmente la misma posición que tomaron Harry y Meghan, pero viniendo de la futura reina consorte, tiene un peso diferente. Y luego la verdadera prueba, las palabras difíciles, las trampas ocultas en el discurso. Charlotte se tomó su tiempo, usó las técnicas que Ana le había enseñado, mantuvo la calma, no tropezó. En lugar de caer en la trampa, se elevó por encima de ella. Esto ya no se trataba solo de Charlotte. Se trataba de proteger el futuro de la familia real y a los niños inocentes que nunca deberían ser utilizados como peones. Y Ana, la siempre vigilante protectora, estaba lista. La familia real se enfrenta ahora a una elección: evolucionar para abrazar las necesidades de Charlotte
o arriesgarse a perder no solo a una joven princesa, sino la autoridad moral que proviene de valorar a las personas por encima del protocolo. El mundo está observando, como siempre lo hace. Pero esta vez, los ojos que más importan son los llenos de lágrimas, pertenecientes a aquellos que aman a una niña lo suficientemente valiente como para pedir algo mejor. Ana podía ver a los conspiradores observando desde la barrera, sus rostros oscureciéndose de frustración. Su plan se estaba desmoronando. En lugar de humillación, Charlotte le estaba mostrando al mundo su fuerza, su gracia y su aplomo. Para cuando terminó el evento, Ana sintió tanto alivio como rabia. Alivio de que Charlotte lo hubiera superado. Rabia de que alguien intentara herir a un niño para dejar claro un punto. Charlotte se había mostrado como una verdadera princesa, elegante, valiente e inquebrantable. Pero Ana sabía que este no era el final. Si no se detenía, estos conspiradores volverían a intentarlo. Quizás la próxima vez con otro joven de la realeza. Ana tenía una última tarea: asegurarse de que aquellos que tramaron este cruel ataque nunca tuvieran la oportunidad de volver a hacerlo. El impactante anuncio del príncipe Guillermo. El día comenzó como una típica mañana real en el Palacio de Kensington. Según fuentes anónimas del palacio, eran precisamente las 7:48 de la mañana. El palacio emitió un comunicado a través de sus canales oficiales. En cuestión de segundos, los ayudantes del palacio supieron que no era una rutina. El comunicado no procedía de una oficina, un portavoz o un comité. Provenía directamente del propio príncipe Guillermo. Ese detalle lo cambió todo. A diferencia de los anuncios típicos del palacio, no había formalidad. En un movimiento que pilló desprevenidos a los observadores del palacio, el príncipe Guillermo anunció el fin completo y permanente de cualquier relación futura entre la corona y la duquesa de Sussex, lo que significó que llegó a la televisión matutina en Gran Bretaña, a las redacciones de la tarde en Asia y a las mesas de redacción de la noche en Norteamérica, todo a la vez. Esa sincronización aseguró que no hubiera una ventana tranquila, ni un lanzamiento suave. En 3 minutos, la BBC informó de la noticia. Sky News la siguió. ITV interrumpió los programas matutinos. En Estados Unidos, CNN puso un banner de alerta en su pantalla. A las 8 la historia había reemplazado las actualizaciones financieras, los segmentos meteorológicos y las noticias de entretenimiento en las principales cadenas. Ahora, esto es un shocker. La gente de todo el mundo ya intuía que la corona y los Sussex no estaban en buenos términos a través de entrevistas, documentales, archivos judiciales y comentarios de los medios. Esos episodios fueron desordenados, emocionales y a menudo reactivos. Este anuncio no fue ni emocional ni reactivo. Era de tono administrativo, pero de origen personal. Esa combinación inquietó a todo el mundo. Aunque los analistas creen que los mercados financieros no se movieron drásticamente después del anuncio, hubo algunas interrupciones. La libra se mantuvo estable, aunque las acciones vinculadas a las empresas de medios británicas vieron breves picos en el volumen de negociación mientras la gente se apresuraba a ver el anuncio. La reacción del público en todo el mundo no fue la misma, sin embargo. En el Reino Unido, las encuestas instantáneas de YouGov más tarde ese día mostraron una fuerte división por edad. A medida que la noticia se extendía, las embajadas se pusieron en contacto con el palacio para pedir aclaraciones. Según una fuente, los gobernadores generales de la Commonwealth recibieron informes de la oficina de Williams, y a mediodía las centralitas del palacio habían registrado miles de llamadas. Y adivinen qué. Sí, la mayoría quedaron sin respuesta, no por sobrecarga sino por diseño. El silencio se convirtió en parte del mensaje. La institución había hablado y la decisión no está sujeta a debate. A primera hora de la tarde la historia había pasado de lo que pasó a lo que viene después. Los comentaristas comenzaron a preguntar cómo afectaría esto a la futura planificación de la coronación, los patrocinios benéficos y la estrategia de medios. Fuera del Palacio de Kensington, los periodistas ya estaban en posición. Algunos habían estado allí desde el amanecer, avisados de que algo significativo se avecinaba, aunque ninguno esperaba esta escala. Un miembro del personal del palacio incluso lo describió como una ruptura de proporciones históricas, no solo dentro de una familia, sino dentro de la sociedad británica en su conjunto. Ahora,
Esto es un shocker. La gente de todo el mundo ya intuía que la corona y los Sussex no estaban en buenos términos a través de entrevistas, documentales, archivos judiciales y comentarios de los medios. Esos episodios fueron desordenados, emocionales y a menudo reactivos. Este anuncio no fue ni emocional ni reactivo. Era de tono administrativo, pero de origen personal. Esa combinación inquietó a todo el mundo. Aunque los analistas creen que los mercados financieros no se movieron drásticamente después del anuncio, hubo algunas interrupciones. La libra se mantuvo estable, aunque las acciones vinculadas a las empresas de medios británicas vieron breves picos en el volumen de negociación mientras la gente se apresuraba a ver el anuncio. La reacción del público en todo el mundo no fue la misma, sin embargo. En el Reino Unido, las encuestas instantáneas de YouGov más tarde ese día mostraron una fuerte división por edad. A medida que la noticia se extendía, las embajadas se pusieron en contacto con el palacio para pedir aclaraciones. Según una fuente, los gobernadores generales de la Commonwealth recibieron informes de la oficina de Williams, y a mediodía, las centralitas del palacio habían registrado miles de llamadas. Y adivinen qué. Sí, la mayoría quedaron sin respuesta. No por sobrecarga, sino por diseño. El silencio se convirtió en parte del mensaje. La institución había hablado y la decisión no está sujeta a debate. A primera hora de la tarde, la historia había pasado de lo que pasó a lo que viene después. Los comentaristas comenzaron a preguntar cómo afectaría esto a la futura planificación de la coronación, los patrocinios benéficos y la estrategia de medios. Fuera del Palacio de Kensington, los periodistas ya estaban en posición. Algunos habían estado allí desde el amanecer, avisados de que algo significativo se avecinaba, aunque ninguno esperaba esta escala. Un miembro del personal del palacio incluso lo describió como una ruptura de proporciones históricas no solo dentro de una familia, sino dentro de la sociedad británica en su conjunto. Guillermo también ordenó al palacio que activara una respuesta. Planes como este tardan mucho en elaborarse. Curiosamente, un ex empleado del palacio incluso confirmó que tales escenarios suelen tardar años en prepararse. Sin embargo, lo que hizo destacar este momento no fue ni siquiera el ruido, sino la certeza. Ese vacío significaba que los comentaristas solo podían analizar la estructura, los precedentes y las consecuencias, no las personalidades. Pero según los historiadores reales, la decisión de Guillermo no es nada nuevo ni sorprendente. Por ejemplo, el palacio eliminó el Su Alteza Real del nombre de Diana tras su famoso divorcio de Carlos en 1996. Sin embargo, otros se apresuraron a contrarrestar que incluso entonces la comunicación se manejó a través de canales gubernamentales, en lugar de una declaración personal. Nadie podía recordar un momento en que un futuro rey hubiera redactado personalmente tal declaración. El mensaje era claro. La institución había hablado, y la decisión no estaba sujeta a debate. El momento del comunicado es muy importante. Eran las 7:48 de la mañana. Los analistas legales discutieron las implicaciones para los títulos, la financiación y la representación, cuidando de no especular más allá de lo que permitía el comunicado. La línea se había trazado, pero su sombra se extendía hacia adelante. A medida que avanzaba el día, la atención de la gente comenzó a desviarse lentamente hacia la razón detrás de la acción de Guillermo. La gente quería entender cómo se preparó tal decisión, a quién se consultó y cuánto tiempo llevaba gestándose. Quédese porque está a punto de descubrir qué desencadenó a Guillermo. Ya sea que simpatice con Meghan o con Andrés o con ninguno, la revelación de la princesa Ana exige un ajuste de cuentas. La familia real no puede continuar como lo ha hecho. Algo debe cambiar. O reformas significativas que creen una responsabilidad y transparencia reales, o una continua erosión del apoyo público que eventualmente haga insostenible la institución. La princesa Ana, la mujer que nunca buscó el centro de atención, que dedicó su vida al servicio silencioso, ha forzado este momento de la verdad, y la monarquía nunca volverá a ser la misma. La pregunta ahora no es si este escándalo será olvidado, es si la institución puede sobrevivir a lo que viene después.
¿Qué piensa usted? Deje sus pensamientos en los comentarios. Y si encontró valioso este análisis, suscríbase para obtener una cobertura más profunda de esta historia en desarrollo, porque le prometo que esto no ha terminado. Esto apenas comienza. La elección imposible de Catherine. La princesa Catherine se encuentra quizás en la posición más difícil de todas. Habiendo experimentado su propia adaptación a la vida real, comprende tanto los privilegios como la prisión que conlleva el puesto. Las fuentes sugieren que se ha debatido entre su deber para con la corona y su principal responsabilidad como madre. Catherine siempre ha sido diferente de otros miembros de la realeza en la forma en que aborda la crianza de los hijos. La destacada comentarista real Emily Nash ha luchado para que sus hijos tengan experiencias normales, amistades normales, infancias normales, dentro del contexto muy anormal de la vida real. Pero hay un límite a lo que puede hacer dentro de las limitaciones de la institución. Según se informa, la princesa de Gales ha sido la fuerza impulsora detrás de cualquier acomodo que la familia esté trabajando para Charlotte. Habiendo sobrevivido a su propio periodo de intenso escrutinio público, y habiendo sido abierta sobre su defensa de la salud mental, se dice que Catherine es ferozmente protectora del bienestar psicológico de su hija. Catherine dijo a altos funcionarios del palacio que elegiría a su hija por encima de la institución si se viera obligada a tomar esa decisión, afirmó un informante familiarizado con las discusiones. Esa declaración envió ondas de choque a través del establishment. Es esencialmente la misma posición que tomaron Harry y Meghan, pero viniendo de la futura reina consorte tiene un peso diferente. El incidente de la tiara aún fresco en la memoria de todos. La humillación fue palpable. Su voz, una vez segura y serena, tembló al reconocer su falta de respeto. La disculpa fue inevitable, final e irreversible. Un crudo recordatorio de que el privilegio real nunca es absoluto, y que cruzar límites invisibles tiene un costo. En medio de esta agitación, la princesa Ana emergió bajo una luz que pocos habían visto antes. No era ni una villana ni una vencedora tradicional. No actuó por ambición o venganza. En cambio, se convirtió en algo mucho más raro en la historia real, una guardiana inflexible de la memoria. Sus acciones fueron mesuradas, legales y resueltas, arraigadas no en la animosidad personal, sino en una devoción de por vida a defender la dignidad de la monarquía, la integridad de la tradición y la protección del legado perdurable de Diana. Las lecciones de ese turbulento período fueron inconfundibles. El legado de Diana no era un disfraz para ser ostentado, ni un símbolo para ser reclamado casualmente por aquellos que buscaban atención o estatus. La dignidad de la princesa Charlotte, y por extensión la de la próxima generación, no era negociable, y cualquier intento de socavarla se encontraría con una autoridad decisiva e inexpugnable. A través de una acción rápida, una resolución inquebrantable y el poder oculto que le confió la reina Isabel II, la princesa Ana había trazado una línea que no podía cruzarse. En medio de esta agitación, la princesa Ana emergió bajo una luz que pocos habían visto antes. No era ni una villana ni una vencedora tradicional. No actuó por ambición o venganza. En cambio, se convirtió en algo mucho más raro en la historia real. Una guardiana inflexible de la memoria. Sus acciones fueron mesuradas, legales y resueltas, arraigadas no en la animosidad personal, sino en una devoción de por vida a defender la dignidad de la monarquía, la integridad de la tradición y la protección del legado perdurable de Diana. Las lecciones de ese turbulento período fueron inconfundibles. El legado de Diana no era un disfraz para ser ostentado, ni un símbolo para ser reclamado casualmente por aquellos que buscaban atención o estatus. La dignidad de la princesa Charlotte, y por extensión la de la próxima generación, no era negociable, y cualquier intento de socavarla se encontraría con una autoridad decisiva e inexpugnable. A través de una acción rápida, una resolución inquebrantable y el poder oculto que le confió la reina Isabel II, la princesa Ana había trazado una línea que no podía cruzarse. Al final, el mensaje resonó mucho más allá de los muros del palacio. El respeto por el legado, el honor y la jerarquía familiar es absoluto, y aquellos que olvidan esta lección lo hacen bajo su propio riesgo. Entonces,
¿qué piensa del ataque de la princesa Ana? ¿Ha trazado un límite formidable dentro de la monarquía? Nos encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios a continuación. No olvide darle a me gusta y suscribirse. Al final, el mensaje resonó mucho más allá de los muros del palacio. El respeto por el legado, el honor y la jerarquía familiar es absoluto. Y aquellos que olvidan esta lección lo hacen bajo su propio riesgo. Entonces, ¿qué piensa del ataque de la princesa Ana? ¿Ha trazado un límite formidable dentro de la monarquía? Nos encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios a continuación. No olvide darle a me gusta y suscribirse.